Bueno, y la Sala Constitucional se ha pronunciado a favor de las personas que tienen cáncer terminal para que les puedan devolver la totalidad del ROP de forma inmediata. O sea, esa platita que han estado guardando, se pronunció para que le digan, esa plata es de ustedes. Vamos a hablar de este tema con el abogado Germán Bora para aclarar un poquito de dudas. Don Germán. Es un orden, un gran gusto, un placer, muchísimas gracias. ¿Y en qué podemos ayudar? Licenciado, estos fallos de la Sala Cuarta cambian la posibilidad de recibir esos ahorros de forma inmediata. Sí, efectivamente, han sido casos excepcionales. Hay que instar a la justicia constitucional mediante un amparo, recurso de amparo. Esto lo puede interponer cualquier persona. Hay algo muy importante. Por supuesto que para todos nosotros el tema del ROP ha sido muy manoseado, muy conversado, muy dicho, unos que sí, otros que no, pero la gran mayoría no le gusta, no le parece. Para muchos están pensando en que nos obligan a una pensión que después nos la va a dar en tractos, ¿sí? Y que a veces ni siquiera la disfrutamos. Exacto. ¿Cuál es el caso que se refiere? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que aquellas personas que tengan aquel tipo de condición, situación terminal, ha dicho la Sala Constitucional en estos casos, no únicamente por el cáncer, sino por cualquier enfermedad que pueda generar este tipo de condición, puedan ir mediante, en este caso, precisamente un recurso ante la Sala Constitucional, un recurso de amparo, para que exigir a la operadora, en un caso que se dio al banco, devolver los dineros, entregar los dineros, porque si no, ¿para qué lo querían ya después? Exactamente. Ahora, don Germán, ahora la gente dice, bueno, ¿qué necesito? Necesito un dictamen de la caja, decir que soy enfermo terminal. ¿Cómo es ese trámite? Perfecto, eso es una pregunta muy importante porque precisamente lo que ocurrió en uno de los casos es que la operadora de pensiones se opuso. Le dijo, lo siento mucho, así literalmente, pero los documentos que usted nos está generando no nos resultan credibilidad. A la pucha. Epicrisis, declaración jurada, todo fue ante la sala y dijo, esos documentos son suficientes. Tienen que ser oficiales de la Caja del Seguro Social, precisamente. Ahora, puede ser que no tenga cáncer, pero puede ser otro tema terminal. Ahora, ¿tiene que ser cáncer o de pronóstico reservado? ¿Cómo lo demuestro? No, recordemos que el cáncer ha sido una especie de universalidad, ¿verdad? Todo el mundo dice cáncer es sinónimo de. Sí, señor. No, puede ser cualquier tipo de enfermedad que genere una sobrevida corta, un estado terminal. Una persona, en este caso, fueron 2 años de sobrevida, curiosamente duró un poco más. Pero lo cierto está en el hecho de que si conocemos a un individuo que tenga estas condiciones, puede exigir, presentando el recurso ante la Sala Constitucional, que ya indicamos, para que le remuneren, le den lo que tiene por el régimen de operaciones complementarias, por ROP. Ahora, ¿qué viene siendo muy importante? Que ojalá no tuviéramos que acudir todos a una condición como esta que estamos hablando de ir a la justicia constitucional. Si ya sabemos eso, los operadores de pensiones deberían de tener ese tipo de facilidad sin tanta complicación, sin tanto predicado. Viene siendo también muy importante que ocurre que mucha gente ni siquiera logra retirar el ROP. El ROP tiene unos beneficiarios. Vamos a hacer un poquito más amplia la explicación. Cuando una persona se muere puede tener derechos, patrimonios, obligaciones que algunas se extinguen. Vamos a liquidar todo eso. Casi siempre se liquida mediante un proceso que le llamamos o que se llama proceso sucesorio. Eso quiere decir o significa que los bienes que nosotros teníamos los vamos a distribuir de acuerdo a lo que dice la ley, en este caso civil o procesal civil. Pero existen regímenes particulares, por ejemplo las prestaciones de un trabajador, eso se liquida o se distribuye en un juzgado de trabajo. Igual ocurre con el ROP. En el ROP nosotros tenemos 3 escenarios. El primero, tener beneficiarios. Okay. Que digan, ok, ante la muerte del papá el beneficiario es el hijo tal o la hija tal y más. Cabe también la pena mencionar que a veces es bueno revisar quiénes son esos beneficiarios, porque a veces lo pusimos en un momento de ardiente pasión y puse a una novia que después ya no me acuerdo. Ay, güey, le quedó todo el dinero a ella, ¿verdad? La afortunada. Entonces, por ejemplo, muchas veces se dice, bueno, yo lo puse a mi hijo que me resulta muy confiable, pero tengo una hija que es la que más ocupa. Entonces, importante revisar el beneficiario. Segundo, si podemos cambiarlo en cualquier momento o poner los beneficiarios serían tales, tales y tales. Sabemos que tiene que ser ante operadoras de pensiones que estén autorizadas. Y finalmente, si ninguno de esos ocurre y no se dejó ningún beneficiario, esto no se liquida en un proceso sucesorio, como una herencia, como una mortual que llamamos, sino en el proceso laboral, en un juzgado de trabajo donde se liquida esto y también las prestaciones del trabajador.
Don Germán, doña Lidia está encachimbada, dice, ¿por qué tengo que esperar a que me dé cáncer metastásico para sacar el ROP? Mire, como lo dije al principio, no nos engañemos, ese es un tema que ha provocado muchísimo conflicto. Sí. Mucha gente está diciendo, esa ley ni siquiera debería existir. Claro. Entonces, los diputados en varias iniciativas no se han puesto de acuerdo, pero tiene toda la razón de ahí. ¿Se molesta por qué? Porque doña Lidia, dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Doña Lidia ahí dice, ¿por qué tengo que en primer lugar ser obligada a hacer un ahorro que tal vez yo no quería, para que me lo den como otras personas querían, otras entidades, a cuentagotas? Y finalmente, un aspecto muy importante es aquel mediante el cual, ok, no solo se lo dan a cuentagotas, sino ¿qué pasa si yo tengo una sobrevida de año y medio, 2 años? La agencia aseguradora, la de pensiones, hizo un gran negocio, se dejó un montón de montos que después no va a distribuirse. Qué interesante, don Mario, dice, el esposo de mi sobrina murió recientemente, la pregunta es, ¿cómo saco esa plata? Ok, bueno, el esposo de su sobrina sería la que podría ser, es la sobrina, ¿verdad? Es la que tiene alguna posibilidad. De nuevo, existen 3 escenarios. El primero, que tenga un beneficiario, hay que ir a averiguar a la gestionadora de pensiones si tenía un beneficiario. Ahí estaría el primero. Lo segundo, ocurre que tengamos que ir en el momento en que muere o poco tiempo después de que muere el trabajador, porque eso es una relación laboral, se solicita que ahí mismo se deposite el ROP, en caso de no tener beneficiario. Y finalmente, abrir un proceso sucesorio si es que no tenemos ninguna de las 2 anteriores. Don Braulio dice, ¿qué necesito si un pariente está internado en el hospital por metástasis y él está a cargo? Perfecto, ok, el estar a cargo, pues habría que ver si es un cuidador y que tenga aquellas condiciones propias, ojalá un poder que pueda conseguirle, se ocupa un poder. Es acudir de nuevo a la gestionadora de pensiones, a la operadora de pensiones, para que haga el reclamo. En este caso, ya sabemos que la operadora de pensiones inclusive fue condenada por la Sala Constitucional mediante este recurso de amparo, entonces diríamos que lo ideal es que las operadoras tengan un departamento, una persona con un médico que diga, merece que se lo den, porque ¿para qué lo va a querer después el ROP? Interesante pregunta, doña Silsa, ¿a qué llaman enfermo terminal? Ok, terminal, muy bien. Aquella persona que tiene claramente entre un pronóstico médico, epicrisis, muy abastecido, hay hasta una declaración jurada además, que sus días están contados. Así es como podríamos definirlo. Es decir, que tenemos que usted va a tener un parámetro de vida más o menos entre los 8 meses y 2 años, una cosa así. Oiga, doctor, doña Yana dice, endiabladamente elegante este licenciado. Ah, caramba. Angelicalmente agradecido. Muchas gracias, doña Joana. Ahí está. Yo dije que me veía bien hoy con el sillón, por eso me... Ahí está, de parte de la decoración. Sí, les dice, tengo una consulta. Un padre puede modificar la patria potestad para que el esposo nuevo reconozca a su hija con su apellido. Pucha, ok, sí, esto fue... Aquí metí un montón de cosas. Bueno, ahí... Pero aprovechamos algo muy lindo, algo que me ha gustado mucho. Dígame. Es una normativa que me ha gustado y aprovecho para señalarla. En primer término, hoy por hoy podemos, también la Sala Constitucional así lo ordenó, cambiar el orden de los apellidos de los padres. Poner primero el de la madre y luego el del padre. Ahí, cuando yo esto lo dije la primera vez en una charla, todo casi que hacían fila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seamos francos, hay muchos padres que no merecen heredar su apellido. Sí, en segundo punto, la patria potestad no es una condición como transable, como decir, hoy me la quito, mañana me la pongo y demás. Es una gestión que se hace normalmente en un juzgado de familia para la suspensión, que casi siempre pensamos es temporal, de la patria potestad, ¿ok? Diferente es la guardia, creencia, educación. La patria potestad es relación, poder, derecho que yo tengo sobre los hijos, en alguna medida para que me hagan caso, pero por otro lado puede ser para que yo pueda ser beneficiado reclamando alguna pensión alimenticia, cosas de ese tipo. ¿Cuándo se suspende? Se suspende los beneficios, lamentablemente, no siempre las obligaciones, siempre estás obligado a generar a quien ocupe, pero lo que serían los beneficios de ser padre. Andy tiene 40 años, lo diagnosticaron con cáncer y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para retirar esa platita? Lo que hemos dicho también, debería de acudir un recurso importante porque, por ejemplo, algo que uno sentiría que es un importante volado que hay que mencionarlo. Sí. Inclusive se puede presentar recursos de amparo para esas 800,000 personas que no tienen fecha cercana en la lista de espera tan grande. Ellos pueden ir, le dan a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional le da traslado, en este caso a la caja, y por lo general obliga que dentro del término de 3 meses tiene que tener cita para esa persona que le pusieron
ese compás de espera tan mortificante para que en el término de 3, 4 años sea que lo vayan a atender. El licenciado Germán Mora, siempre es un gusto. Ahí está la página también de él. Tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a contestarle a esta gente, ¿le parece? De una. Don Germán, endiabladamente gracias. Angelicalmente Qué contento de estar aquí. Vino endiablado, ¿no?